Buenas noches. Ahora vamos a hablar de su perspectiva de provisión. Capítulo número 3 del libro Más allá de toda bendición. Dinero, cosas materiales, promociones. Estos son algunos ejemplos de dones de Dios. Todas estas son herramientas que podemos usar para bien o para mal. Estaremos hablando sobre todo de dinero y cosas materiales. Este capítulo habla de una de las carreteras más peligrosas del mundo, conocido como Old Youngest Road. Hay porciones en este camino que un error a ambos lados de la carretera puede enviarte tropezando por un acantilado, muy probablemente hasta la muerte. Cuando se trata de dinero y de riqueza, el camino saludable y bíblico que conduce a una vida de bendición e impacto tiene una zanja peligrosa a cada lado. El impecable enemigo de Dios que quiere evitar que usted tenga un gran impacto para su reino hará todo lo que pueda para conseguir desviar su pensamiento y sus actitudes sobre el dinero hacia una de esas dos zanjas. En realidad, a él no le importa cuál de ellas elija usted, porque ambas evitarán que considere y maneje la riqueza de manera sana. Por favor, observe que dije zanjas y no precipicio, precipicio, precipicios. No mantenernos en esta carretera no es fatal, contrariamente a un giro equivocado en los Andes bolivianos. Este no es un viaje de un solo sentido. Puede recuperarse y regresar a la carretera de la mayordomía saludable. Estas dos zanjas tienen el nombre de mentalidad de pobreza y mentalidad de prosperidad materialista. Ahora examinemos estos dos peligros para poder identificar si usted está o no está atascado en uno de ellos. La mentalidad de pobreza. Hay muchos cristianos que han estado prometiendo a Dios que siga siendo pobre. Muchos creyentes están convencidos de que es inapropiado, de hecho, francamente impío, que un cristiano tenga mucho en el camino del éxito o de las posiciones materiales en este mundo. De hecho, muchos están convencidos de que están ganando puntos con Dios al vivir en la pobreza. Pero ¿son ciertas estas suposiciones? ¿Son bíblicos? Marcos 10, 17 al 22 dice: Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no
presentes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígame. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Marcos 10:25 dice, le resulta más fácil a un camello para pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Indican las instrucciones de Jesús al joven rico su expectativa para todo creyente. Y si es así, ¿por qué no registra la Biblia que él dio la misma indicación a otros seguidores acomodados como Nicodemo y José de Arimatea? A propósito, Jesús no dijo bienaventurados los pobres. En el Sermón del Monte dijo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en Mateo 5:3. En otras palabras, quienes reconocen su bancarrota espiritual y su necesidad de Dios llegarán a ser bienaventurados, dichosos, porque Dios los enriquecerá consigo mismo. El dinero no tiene nada que ver con eso. Es ciertamente verdad que no debemos amar este mundo ni las cosas de este mundo. La Biblia es muy clara con respecto a eso. No debemos obtener nuestro sentimiento de significado o de identidad en las posesiones. En cambio, la identidad del creyente está arraigada en ser un hijo de Dios, y somos importantes porque Dios nos amó y envió a Jesús para redimirnos y restaurarnos. Tampoco debemos arraigar nuestra esperanza o seguridad en un balance bancario o una carpeta de inversiones. Nuestra seguridad surge de la bondad y fidelidad de Dios y de nada más. Esta es precisamente la razón por la cual Pablo exhortó a Timoteo a alentar a los creyentes ricos a mantener en perspectiva su riqueza. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las políticas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Notemos la última parte de la enseñanza de Pablo. Debemos poner nuestra confianza en el Dios que hace que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Dios quiere que disfrutemos de su creación mientras recordemos el principio principal y más fundamental de la mayordomía, es decir, que es creación de Él. Disfrutamos de las cosas sin amarlas o elevarlas a un lugar más elevado del que les pertenece. Piénselo. Si usted le hace un regalo a su hijo, no quiera que el niño comience a amar ese regalo más que a usted. No quiera que el niño ponga su regalo por delante de su relación con usted o del futuro que usted intenta darle, pero sin duda quiere que ese niño lo disfrute. Quedaría defraudado si no lo hiciera. Y en la mayoría de los casos, así es como los niños interactúan con sus regalos. Se ríen y disfrutan de ellos, pero no hasta el punto de ponerlos por delante de su amor por usted. Es así como Dios quiere que enfoquemos los regalos materiales que Él nos hace. Son verdaderamente regalos y quiere que los disfrutemos al máximo, pero no quiere que derivemos de ellos nuestra identidad o sentido de significado. Eso es probablemente lo que Jesús identificó en el joven rico. Percibió por el Espíritu que el sentimiento de identidad de aquel hombre estaba profundamente unido a su estatus y su importancia como persona rica. Jesús le pidió que se libera de esa falsa identidad para que así pudiera mostrarle cómo lo creó Dios realmente. A Dios no le importa que tengamos cosas, pero nunca quiere que las cosas nos tengan a nosotros. Los síntomas de la mentalidad de pobreza. ¿Cómo podemos saber si estamos dentro o al menos nos dirigimos a la zanja de una mentalidad de pobreza? La respuesta es la siguiente. Usted oirá al espíritu de pobreza susurrar a ciertos mensajes en su mente. Si está usted en esa zanja, habría aceptado y interiorizado varios de estos mensajes interrelacionados. El espíritu de pobreza nos dice que las cosas vienen del diablo. Esto es simplemente la versión moderna y actualizada de la herejía gnóstica. Es una mentira y sin embargo muchos creyentes operan como si el dinero y las cosas materiales fueran inherentemente malas y contaminantes. El hecho es que son neutrales. Adoptan las características de la persona que los controla. Ya hemos visto que toda la creación pertenece legítimamente a Dios. En las manos de uno de sus hijos, operando como un mayordomo fiel, la riqueza y los recursos se convierten en activos en su reino.
Sin embargo, si las cosas vienen del diablo, entonces todo aumento, beneficio o crecimiento en esta área debe provenir también de él, lo cual nos, lo cual nos conduce a nuestro siguiente síntoma. El espíritu de pobreza nos dice que nos avergoncemos de las cosas que tenemos. Somos básicamente criaturas lógicas. Por lo tanto, si comenzamos con una suposición que dice que toda riqueza, aumento y posesiones materiales son intrínsecamente malas y provienen del diablo o del sistema del diablo, se deduce lógicamente que cualquier cristiano que tenga conciencia sentirá una sensación de vergüenza por tener cualquier de esas cosas, y ciertamente muchos la sienten. Muchos creyentes, y de hecho sospecho que la mayoría, no llegan a estar lo bastante convencidos por el espíritu de pobreza para donarlo todo e irse a vivir a un monasterio. Sin embargo, están convencidos lo suficiente como para sentirse avergonzados de cualquiera de las cosas buenas que llega a su camino, lo cual nos conduce a este siguiente síntoma. El espíritu de pobreza intenta hacernos pensar que pagamos menos lo que realmente pagamos. Cuando un amigo le elogia por un nuevo producto, y podría ser cualquier cosa desde una camisa nueva hasta un auto, siente al instante la necesidad de minimizar lo que costó este objeto. Cuando oye las palabras "vaya bonito reloj", se sonroja y siente instantáneamente la necesidad de explicar que obtuvo un precio muy bueno por él o que fue un regalo de otra persona. Si tiende a sentir un espasmo reflexivo de vergüenza cuando alguien observa algo bonito que usted posee, probablemente haya aceptado parte o todo el engaño del espíritu de pobreza de manera similar. El espíritu de pobreza nos hace sentir la necesidad de justificar todas nuestras compras. Necesitaba un auto más bonito porque frecuentemente tengo que transportar a clientes. De otro modo, estaría perfectamente contento con uno más viejo. Se rompió la correa de mi bolso, así que finalmente tuve que ceder y comprar otro. Realmente no queríamos comprar una casa más grande, pero sentimos que teníamos que tener más espacio para estudios bíblicos y grupos pequeños. Si alguna de estas cosas le resulta familiar, entonces probablemente también esté familiarizado con este síntoma relacionado. El espíritu de pobreza intenta hacernos sentir culpables por las bendiciones de Dios.
Oye, me enteré de tu ascenso. Felicidades. Ah, bueno, mira, fue solamente... Oh, gracias. El hecho es que nuestro Dios es un Dios de crecimiento y aumento. Como ya hemos visto, sus órdenes de marcha iniciales para Adán y Eva fueron fructificar y multiplicaos y cultivar el huerto, lo cual causaría que diera más fruto. Y como vimos en la parábola de los mayordomos, él espera que sus mayordomos multipliquen lo que él les ha confiado. Además, hacer las cosas a la manera de Dios, aplicando principios bíblicos y sabiduría divina a cada aspecto de la vida y el trabajo. Invariablemente da como resultado aumento y crecimiento. Las cosas sencillamente van mejor cuando las hacemos a la manera de Dios. Sin embargo, el espíritu de pobreza quiere hacernos ver este aumento con sospecha e incluso con culpabilidad. La simplificación no es ascetismo. Antes de seguir avanzando, voy a afirmar enfáticamente que para muchos creyentes, especialmente en lugares como los Estados Unidos, una importante limpieza de la casa y desprenderse de cosas puede ser más importante para salir de la otra zanja, la mentalidad de la prosperidad y materialismo, que examinaremos en breve. La zanja de una mentalidad de pobreza es algo muy diferente al deseo saludable de simplificar la vida, de liberarnos de vínculos materiales pocos sanos o ayunar temporalmente de algunos lujos para enfocarnos en Dios. Francamente, muchos de nosotros nos estamos ahogando en cosas y podríamos beneficiarnos mucho de una mayor simplicidad en nuestra vida y en nuestros hogares. Saber cómo simplificar y hacer más con menos es también vital cuando estamos saliendo de la deuda o comenzando a vivir dentro de nuestras posibilidades. Como veremos pronto en nuestro examen del materialismo, es vital que rechacemos la obsesión idolatra de nuestra cultura con acumular cosas, contrariamente a lo que sugiere la pegatina para autos. Quien gana no es quien muere con más juguetes. Los ganadores eternos son quienes entran al cielo habiendo sido mayordomos fieles de lo que Dios puso bajo su cuidado. Dios nos diseñó para habitar en un cuerpo físico maravillosamente creado que vive en un mundo sorprendentemente hermoso. Y Él nos invita a disfrutarlo todo en un espíritu de gratitud y gozo. Aunque no somos creados para adorar o invertir amor supremo en las cosas que tocamos, gustamos, vemos, oímos o olemos. Si hemos
de disfrutarlas plenamente como regalos generosos de nuestro Padre. La mentalidad de prosperidad y materialismo. Como ya sabe, el camino de relacionarnos correctamente con el dinero y las cosas tiene también una zanja a cada lado. No es solamente el error de la mentalidad de pobreza el que tenemos que evitar. Hemos visto que el otro peligro es dar al dinero y las cosas materiales un lugar en nuestro corazón que solamente Dios debe ocupar. El, el materialismo toma algún bueno que Dios nos da y lo convierte en algo supremo. Del mismo modo que muchos cristianos han aceptado una mentalidad de pobreza, muchos cristianos han aceptado una mentalidad materialista conocido como el evangelio de la prosperidad. Esta segunda trampa es una filosofía que dice: necesito acumular tanto dinero y cosas como pueda sin importar el costo. Está insertado y reflejado en nuestra cultura popular en forma de frases como solo se vive una vez y consigue todo lo que puedas conseguir, y como ya hemos mencionado, gana quien muere con más juguetes. Voy a compartir algunas citas de algunas figuras históricas. He ganado muchos millones, pero no me han producido felicidad. El cuidado de 200 millones es suficiente para matar a cualquiera. No hay ningún placer en ello. Soy el hombre más desgraciado de la tierra. Era más feliz cuando tenía un empleo como mecánico. Los millonarios raras veces sonríen. Ahora identifiquemos la cita con el hombre que la pronunció. John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil, la persona más rica de la historia. W. H. Vanderbilt, magnate del ferrocarril, el hombre más rico del mundo en 1877. John Jacob Astor, el primer multimillonario de los Estados Unidos. Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Andrew Carnegie, industrialista, el segundo hombre más rico de la historia. Es asombroso contemplar que los hombres más ricos de los siglos testificaron que la riqueza no puede proporcionar ninguna de las cosas que dan significado y gozo a la vida. Sin embargo, millones de personas siguen siendo seducidas por la rutilante atracción de materialismo. En muchos aspectos es la imagen en el espejo de la mentalidad de pobreza, mientras que el espíritu de pobreza nos dice que las cosas vienen del diablo. El materialismo nos convence que
nos convence de que nos, nos lo hemos ganado y nos lo merecemos, mientras que el espíritu de pureza nos dice que debemos avergonzarnos de lo que tenemos. El materialismo dice que estemos orgullosos de ello y presumamos. Y mientras que el espíritu de pobreza intenta hacer pensar a las personas que pagaron menos de lo que realmente pagaron, el materialismo quiere que otros piensen que gastamos más. Esta mentalidad está muy unida a lo que Jesús en su parábola de los distintos terrenos llamó el engaño de las riquezas. Algo que es un engaño cuenta mentiras sobre que mienten las riquezas. El espíritu de el espíritu de materialismo susurra constantemente falsedades como las siguientes. El significado y la seguridad proviene de tener más dinero y cosas bonitas. Si tuvieras un poco más de dinero, finalmente serás feliz. Tú estás quedando atrás. A otros les va mejor que a ti. Más dinero resolvería tus problemas. Tu trabajo duro, astucia y iniciativa son los únicos responsables de tu éxito. Ninguna de esas afirmaciones es verdad y sin embargo están incuestionablemente integradas en el pensamiento y el sistema de creencias de incontables cristianos. ¿Pero por qué? ¿Qué alimenta estas falsedades? Tengo algunas ideas al respecto. El combustible del materialismo. No hace mucho leí los resultados de un estudio de investigación que calculaba que la edad de 20 años, el joven estadounidense promedio ya ha estado expuesto a más de un millón de mensajes comerciales. La inmensa mayoría de esos mensajes estaban creados diestramente para comunicar una o más de las numerosas y seductoras mentiras del materialismo. Entre esas mentiras se incluyen las siguientes: necesitas más, te mereces más, estás incompleto a menos que obtengas más, serás más feliz si tuvieras más. La Biblia tiene 3 términos especiales para describir los oscuros sentimientos y impulsos que suscitan esos mensajes. Juan advirtió con firmeza a los creyentes sobre ellos cuando escribió en 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Lo captó? Los 3 eran
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las agencias de publicidad ganan sus miles de millones cada año inculcando estos tres deseos oscuros en las almas de espectadores y oyentes que no son conscientes de ello. Y la era de las redes sociales solamente ha añadido otra potente arma al arsenal de espíritu del materialismo. Pase un poco de tiempo en cualquiera de las plataformas de redes sociales populares y pronto se convencerá de que todo el mundo tiene una vida mejor que la de usted. Es vivir en una casa mejor que usted, con habitaciones que parecen haber sido sacados de las páginas de una revista. Es como es comer en mejores restaurantes que usted y es tener mejores vacaciones que usted. La realidad es que usted solo está viendo lo mejor de lo mejor en las redes sociales. Las vidas de otras personas son mucho menos ideales en la realidad. El materialismo, el materialismo toma una cosa buena que Dios nos da y hace que sea una cosa suprema. Vincula nuestra autoestima a nuestro valor neto. En realidad, entropece e incluso destruye nuestra vida espiritual. Aparta violentamente nuestro enfoque de Dios y lo sitúa en objetos. Nos ciega a las maldiciones de la riqueza y invariablemente termina en futilidad. Nunca conducirá al gozo y la satisfacción verdaderos. Las verdaderas bendiciones solo pueden provenir de una relación con Dios y de llegar a ser la persona que Dios creó que usted fuera para sus propósitos. El espíritu del materialismo nos deja desgraciados, aislados de los demás y separados de Dios, solos en todos los aspectos. El vínculo común. Dos zanjas, dos formas idénticas de engaño. Al enemigo de nuestra alma realmente no le importa cuál de ellas escojamos. Mientras pueda hacer que nos desviemos del camino de la mayordomía fiel, ambas nos atrapan en un enfoque destructivo sobre las cosas. Garantizado hacen eso mediante proporciones opuestas, pero el afecto neto es el mismo. En lugar de seguir su entrega a Cristo y su relación con Él, estas dos trampas apartan sus ojos de Él y los sitúan en las cosas. Una lo hace mediante valorarlas muy poco y la otra lo hace mediante valorarlas demasiado. En cualquier de ellas usted ha dado al dinero un lugar en su vida que no debería tener. En cualquier de ellas le robarán toda la paz, el contentamiento y la diversión que Dios quiere que usted disfrute, y robarán al reino de Dios el impacto
que usted había de marcar en el mundo. Estas dos mentalidades torcidas tienen más en común de lo que podríamos imaginar. En la raíz de ambas está una única fuerza espiritual maligna. Sí, es correcto. Estoy hablando de un espíritu demoníaco. Jesús mismo identificó este espíritu por nombre. Lo llamó Mammon. En una de las declaraciones relevantes de Jesús sobre el dinero en Mateo 6:24, él dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Mammon. Es notable que Jesús utilice la palabra griega mammones aquí, que es una transliteración de la palabra aramea que significa tesoro o riquezas. Esta palabra para riquezas es completamente diferente a la que él usó en Marcos 4:19 cuando advirtió sobre el engaño de las riquezas. Ahí la palabra para riquezas es plutos. La razón esclarece cuando entendemos que Mammon era también el nombre de un dios de las riquezas caldeo. Está claro por la declaración de Jesús que Mammon quiere ser servido como un falso dios. Si regresemos hasta el huerto del Edén, el diablo y su cómplice siempre han querido apartar nuestra adoración del único lugar donde pertenece verdaderamente. Mammon es un espíritu real. Mammon es un espíritu real que ha estado explotando la codicia, la envidia y el temor a la carencia desde el principio de la historia. Tengamos en mente que el nombre Babilonia se deriva de Babel, como en la antigua torre que los seres humanos construyeron para elevarse ellos mismos hasta el nivel de Dios. El espíritu que está detrás de Babel es en realidad igual que el impulso central que está detrás del Mammon. Los constructores del Babel se dijeron: no necesitamos a Dios, podemos ser como Él, autosuficientes, independientes. Como quizá recuerde, este impulso estaba en el corazón del engaño original que causó la caída de la humanidad y la creación al principio. Ahora bien, sé que muchos de nosotros ponemos la palabra dinero allí en lugar de mammon cuando citamos el versículo, pero ciertamente si Jesús hubiera querido decir dinero, lo habría dicho. Él utilizó la palabra mammon porque incluso el pueblo judío había sucumbido a servir a este falso dios caldeo. Jesús conocía la dinámica espiritual invisible que obraba entre bambalinas.
Mammon está buscando ser siervos intentando ocupar el lugar de Dios. Nos promete todo lo que solamente Dios puede darnos. Mammon dice, si tuvieras más dinero, la gente te escucharía. Si tuvieras más dinero, tendrías importancia en el mundo. Si tuvieras más dinero, podrías vivir una vida mejor y serías más feliz. Si tuvieras más dinero, tendrías seguridad. Sí, Mammon promete cosas que solamente Dios puede proveer. En otras palabras, Mammon quiere ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, en un sentido muy real, Mammon es realmente un espíritu de anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué hago una declaración tan osada? Porque cuando el libro de Apocalipsis habla sobre la bestia, el anticristo, advierte que su fuente de poder y control es economía en lugar de militar. Él no gobierna mediante la amenaza de guerra nuclear, sino mediante la amenaza de no poder comprar o vender. En otras palabras, gobierna mediante la amenaza del control del dinero. Esa amenaza solo tiene poder sobre personas que aman y desean el dinero más de lo que aman y veneran a Dios. El espíritu de Mammon lucha para usurpar el lugar de Dios en nuestras vidas, prometiendo cosas que solamente Dios puede proveer verdaderamente. Cosas como seguridad, provisión y propósito supremo en la vida. Por eso, uh, por eso la codicia es una de las manifestaciones de Mammon más común y más destructiva. Cuando definimos el amor de Dios por nosotros en términos financieros, cuando sospechamos que Dios nos ama más cuando tenemos más dinero, o nos preguntamos si Él nos ama menos cuando nuestra cuenta bancaria es escasa, estamos sirviendo a Mammon en lugar de servirlo a Él. Recordemos que Jesús lo dejó totalmente claro. No podemos servir a ambos. Tenemos que escoger. Nuestro enemigo intenta confundirnos constantemente en este punto. Siempre está susurrando a nuestro oído que nos movamos hacia una mentalidad de pobreza o de materialismo. Podría ser un mensaje como: da un paso y sitúa la búsqueda de riqueza en primer lugar en tu vida en este momento. Cuando seas rico mediante tus propios esfuerzos, entonces serás libre para poner en primer lugar los planes de Dios. Tu riqueza será una señal de que Dios se agrada de ti. O podría ser como esto: Dios no quiere que sus hijos tengan nada en esta vida. Todas tus recompensas están en los cielos. ¿Ves a todos aquellos cristianos ricos? Son traidores. Hacen concesiones. Tú eres un mejor cristiano que ellos. El hecho es que por cada manera en que podemos servir a Dios, hay una manera falsa de servir al Mammon. El evangelio de la prosperidad y también el evangelio de la pobreza son
falsificaciones, y ambos sirven a Mammon, apartando nuestros ojos de Dios y situando nuestra confianza y nuestro enfoque en nosotros mismos y en las cosas materiales. Si usted enseña a sus hijos que el dinero es la respuesta a todos sus problemas, crecerán para servir al dinero. O crecerán para servir al dinero, literalmente, para servir a Mammon. Y según Jesús mismo, como resultado, no servirán a Dios. ¿Por qué? Porque Él declaró claramente que no se puede servir a ambos. De nuevo, Mammon discute sin interrupción entre el materialismo y el ascetismo. El espíritu de codicia, materialismo, nos dice que las cosas lo significan todo. Nos dice que estemos orgullosos de nuestras cosas. El espíritu de pobreza intenta hacernos sentir culpables por las bendiciones que Dios nos dice, por las bendiciones de Dios. Y nos dice que las cosas materiales provienen del diablo y que deberíamos avergonzarnos de cualquier cosa que tengamos. En cualquier de los casos, mantiene nuestros ojos, nuestra atención y nuestro corazón firmemente arraigados en cómo manejemos las cosas. El medio del camino, vivir en una misión. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Como quiere Dios que pensemos en la riqueza y las posiciones materiales y nos relacionemos con ellas. Dicho de otro modo, como nos mantenemos en el camino de la mayordomía, comienza con la asunción fundamental que establecimos en el capítulo 1, es decir, que Dios es el dueño de todo. Toda la creación le pertenece a Él. Aquí tenemos la mayordomía resumida hasta su esencia más pura. Pongo a Dios primero en todo porque Él me ama y me redimió. Recibo con gratitud todo lo que Dios pone en mis manos. Soy mayordomo fielmente de lo que Él me ha confiado. Agarro sus bendiciones con una mano abierta, preparado para darlas o destruirlas, tal como Él me dirija, sin olvidar nunca que son de Él y que yo soy de Él. Eso es el camino de la mayordomía. Eso es vivir libre de la fea influencia de Mammon. Dios quiere bendecirlo. Es su naturaleza como un padre bueno, pero sus bendiciones se extienden mucho más lejos de su chequera. Él desea que usted prospere y le vaya bien en cada área de la vida, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, el término común para ir bien en cada área de la vida es prosperidad, pero se ha convertido en un término cargado y mal entendido en círculos cristianos, y por eso intento evitarlo. En la comunidad de Dios, desde el punto de vista aventajado,
de la eternidad. La bendición no se mide en cosas materiales. Su bendición no se cuenta en dólares. La prosperidad piadosa realmente significa tener el viento del Espíritu Santo de Dios en nuestras velas a medida que avanzamos en la vida. Es tenerlo a Él a nuestras espaldas para impulsarnos. Significa crecer o aumentar y avanzar. Sobre todo, el mayordomo fiel nunca olvida que la riqueza suprema y la bendición suprema es Él. La presencia de Dios, su favor y su amor son realmente más preciosos que cualquier sustancia material. Sé que usted oye esto muchas veces en círculos cristianos con tanta frecuencia que pueda sonar a cliché. Sin embargo, la mayor recompensa de ser un creyente con mucha diferencia es la relación con Dios. Sin duda, algunas cosas son tan preciosas que su valor no es solamente imposible de medir, sino también externamente invisibles y aparente, aparentemente inexistentes. El amor de Dios, por ejemplo, no se considera valioso en un mundo que solamente mide lo que podemos ver y medir visiblemente. Desde el punto de vista de la eternidad, sin embargo, la esfera invencible donde no existe la carne y el espíritu ya no es invencible. Su presencia es valiosa por encima de todo cálculo. Aquí ninguna de las cosas que la gente en este mundo caído considera preciosas significan nada. En el cielo, el oro es simplemente material de pavimento para las calles. En Marcos 10, 21 al 22, Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estaba triste porque ante los ojos de Jesús él no tenía cosas, sino sus cosas lo tenían a él. No es la voluntad de Dios para nosotros que seamos pobres, ni tampoco es necesariamente la voluntad de Dios que todos sus hijos sean ricos. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos bendecidos para que podamos ser una bendición. Él quiere que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas y que nos quede mucho para ayudar a otros. La voluntad de Dios es ver a más personas tener una relación con Él. Mire, contrariamente a lo que muchos querían hacernos creer, el Evangelio no es un evangelio de pobreza, ni tampoco como algunos predicadores y maestros querían hacernos pensar, es un evangelio de prosperidad. No, las buenas nuevas de vida en Jesucristo es un evangelio de provisión. Esto nos libera para vivir un estilo de vida de generosidad en Él que experimentamos teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que así
abundemos para toda buena obra. Yo creo que la Biblia nos llama a vivir nuestra vida en una misión. Vivir en una misión significa que no nos centramos en nosotros mismos y nuestros deseos, sino en lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo podemos colaborar con él, con su obra. No significa una vida sin gozo o un disfrute de las bendiciones materiales que Él nos da. Sí significa vivir con una conciencia de que el cielo es nuestro hogar y que somos solamente peregrinos que pasan por este mundo. Dicho de modo tan sencillo como sé hacerlo, las cosas son cosas. Dios no está interesado en las cosas. Dios se interesa en los corazones. La clave es de la mayordomía. La clave de la mayordomía es no poner el enfoque en obtener más. Tampoco es un enfoque de tener menos. La meta es enfocarnos en Dios con gratitud y gozo en el privilegio de conocerlo a Él. Al mismo tiempo, nuestro modo de pensar sobre el dinero y las cosas materiales sí expone el verdadero estado de nuestro corazón. Los buenos mayordomos son libres para estar enfocados en lo exterior porque tienen confianza en la provisión y la protección de Dios. Podemos estar enfocados en los planes de Dios porque tenemos confianza en su amor, cuidado y fidelidad. David Livingstone, el famoso misionero pionero en África, entendía esto. Él escribió en una ocasión: no le doy ningún valor a nada que yo tengo o pueda poseer, excepto en relación con el reino de Dios. Si algo avanzará los intereses del reino, será donado o guardado. Solamente si por donarlo o guardarlo promoveré aún más la gloria de aquel a quien le debo todas mis esperanzas en el tiempo o la eternidad. Ese es el camino de la mayordomía.